Bienvenidos a otra entrevista. El día de hoy me acompaña una vez más Maru Wong. ¿Cómo te encuentras, Maru, el día de hoy? Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias. Me da gusto. Y pues bueno, el tema de hoy es la prevención del acoso laboral. Y la primera pregunta es, ¿para quién va dirigido el curso? Fíjate, en este curso voy a estar acompañada por un abogado. ¿Por qué? Porque va dirigido a cualquier sector de la empresa, pero es muy importante ver cómo desde las características de la persona que está siendo acosada u hostigada, tanto las características de la persona que lleva a cabo el acoso. Entonces yo voy a hablar, digamos, en cuestión psicológica, todo lo que pasa con estas dos personalidades, pero también creemos que es muy importante el acompañamiento de un abogado, porque de repente en las empresas te puedes topar con estas situaciones y ya es, ¿y cómo le hago? ¿Por qué? Porque de entrada sabemos que esto nos puede llevar a ciertos problemas legales, ¿no? Y sobre todo ahorita con la norma 035. Entonces, el abogado me va a acompañar justamente para aterrizar todas las dudas en cuestión legal. ¿Qué hago si me topo con alguno de estos casos en mi empresa? ¿Cómo lo puedo manejar? Entonces, vamos a estar acompañados de un experto en este tema también. ¿Cómo podemos reconocer que sí y que no es el acoso laboral? Fíjate que aquí de entrada tenemos una diferencia importante entre acoso laboral y hostigamiento laboral. ¿Por qué? Porque, bueno, el acoso puede ser es más como entre pares, digamos, en el mismo nivel en la empresa, y el hostigamiento tiene que ver con cuestiones más de poder. El hostigamiento tiene que ver más con el jefe pues de un nivel más abajo. Y entonces esta parte también es importante porque con el hostigamiento influyen cuestiones de poder tanto laboral, de condición de si no haces esto, y no necesariamente sexual, también a veces hay hostigamiento en cuestión 100% laboral, el de no te vas a ir de vacaciones si no haces esto, no te puedes ir a la hora de salida, o de repente que no te invitan a alguna junta, o no te hacen partícipe de nuevos proyectos. Todo esto entra en el área de hostigamiento o de acoso. Pero sí hay una diferencia importante en eso, ¿no? En el nivel de poder que puede estar dentro de los mismos empleados en la empresa. Y bajo tu experiencia, ¿esto es muy común dentro de las empresas? Fíjate que sí es común, y lo más triste es que a veces es hasta de entrada el horario, ¿no? O sea, tu horario laboral es de 8 a 5, y si tú te vas a las 5, a veces desde ahí ya empieza con los que se van puntualísimos a las 5. Y en lugar de que se vea como, oye, este empleado sí cumple con su horario laboral y hace lo que tiene, o sea, sí viene a trabajar y no es el que se toma el cafecito, el que anda de un lado para otro, en otro departamento platicando, que a veces los que se van a las 6, 7, 8 no es tanto porque sean muy buenos empleados, sino porque a lo largo del día laboral están haciendo otras cosas, y ya que se van todos, entonces ya es cuando se concentran para trabajarse. Pero muchas veces este detalle que podría parecer tan imperceptible, no, hay jefes que lo hacen como hacen mucho énfasis en los que se van a la hora en punto, ¿no? Cuando se supone que si te contratan de 8 a 5, es porque en ese horario debes de rendir lo que está habituado para tu puesto, para tu perfil, ¿no? Más bien tendríamos que preguntarnos por qué aquel empleado que siempre se va a las 6, 7 de la noche, es demasiado el trabajo, no está pudiendo, o qué pasa con él que necesita siempre horas extras, ¿no? Sí. Pero ahorita te pongo nada más un ejemplo en cuestión horario que parecería que no es acoso o no es hostigamiento, pero a la larga, una de las características es que este acoso o este hostigamiento no te deja rendir lo que tendrías que estar rindiendo. ¿Por qué? Porque no estás en una situación cómoda o tranquila, Sí. ¿no? Entonces, por eso te parece que no es algo tan importante o que no pasa tan seguido, pero en realidad sí pasa mucho. Y digo, anteriormente hablábamos acerca de otro curso sobre la familia.
de la escuela de padres, podríamos decirlo así. ¿Crees que estas situaciones de acoso, de hostigamiento, son factores que afectan también a la familia? Sí, muchísimo, porque imagínate alguien que a lo mejor planeó hacer algo con su esposo o esposa que está trabajando a las 6 de la tarde y ya es como, nunca podemos contar con él. De lunes a viernes nunca podemos contar con él porque no sabemos a qué horas va a regresar del trabajo, ¿no? Entonces eso también empieza a mermar la relación familiar, ¿no? Porque la persona está 100% metida en el trabajo y nunca tiene un espacio para su familia, ¿no? Y entonces ahí se vuelve todo un círculo complicado porque es, yo trabajo por ustedes, pero a ustedes nunca los veo, ¿no? Sí. Y entonces, tratar de equilibrar esta situación familiar y laboral es muy importante. Es difícil, pero no es imposible. ¿Y tú crees que gracias a esta, podríamos decirlo, nueva conciencia, con esta norma, digamos que vamos a lograr tal vez que en las familias, en las empresas haya más equilibrio, por así decirlo, en los ámbitos de su vida? Yo esperaría que sí. De entrada, creo que el cambio importante que yo visualizo es que estamos empezando a ver al trabajador como ser humano, no únicamente como alguien que viene a trabajar para servir, ¿no? ¿Y por qué te comento esto? Porque también considero que el ausentismo, la deserción laboral, también tiene que ver con que posiblemente en tu casa no estás tranquilo, accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque si estás pensando en que tu hija adolescente no sé qué le pasa o que tu esposa te está pidiendo el divorcio porque nunca te ve. Entonces, estas situaciones familiares obviamente no te dejan concentrarte y dar lo mejor de ti cuando estás trabajando. En cambio, si empiezas a equilibrar un poco más el trabajo y familia, puedes estar mucho más tranquilo en todos los campos, ¿no? Y todos se van a ver beneficiados, familiar y laboral. Y también porque es importante diferenciar entre hostigamiento, acoso y violencia. Porque digamos que aunque las tres ya están con una categoría en cuestión violencia, sí tienen algunos ingredientes específicos, como el que te decía, por ejemplo, el hostigamiento tiene que ver mucho más con cuestiones de poder, ¿no? Jefe a subyacente o, ¿no? Entonces, esta parte es importante, porque fíjate que aquí yo también retomaría la cuestión autoestima que hablábamos, ¿no? Hace un momento. El autoestima muchas veces es, yo soy jefe y no necesito que los demás se den cuenta que yo soy jefe para sentirme bien conmigo mismo, que esto tiene que ver con estas cuestiones de poder. Necesito demostrar mi poder para que los demás se den cuenta que yo soy el jefe. Entonces, esta línea tan delgada de poder es muy importante. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, ¿no? O sea, que tu jefe te diga, no te puedes ir a las 5, tienes que venir en fines de semana, ¿no? En alguien que, pues como todos estamos trabajando por un mejor futuro, entonces eso implica que se sienta atados de manos para tener que cumplir cosas que a lo mejor no van tan directamente relacionadas con su trabajo, ¿no? Entonces los tres hablan de violencia, pero también el involucrar estas cuestiones de poder es importante para poderlo resolver. Y pues bueno, finalmente, ¿cuál será la metodología del curso? Sí va a ser un poquito más teórico, pero al final vamos a presentar algunos casos que se relacionan con estas tres modalidades, digamos, de violencia, como mencionamos, el acoso, el hostigamiento y la violencia como tal, para pedirles que, a ver, en base a lo que nosotros, tanto el abogado como yo, hablamos en cuestión teórica, ¿cómo lo aterrizarían ya teniendo algunos casos presentes? ¿Cómo los podrían resolver en su empresa? Pues bueno, pues muchas gracias por toda esta información, Maru, y a todos aquellos que nos estén viendo, síganos en nuestras redes sociales y si necesitan más información, pues visiten nuestra página web. Eso sería todo y muchas gracias. Muchas gracias.